Septiembre, mes de la Sagrada Escritura. Te invitamos a poner la Sagrada Biblia, abierta, en el lugar más sagrado de tu casa. Te ayudaremos a orar con ella, enviándote diariamente algún texto bíblico comentado por el Padre Juan del Perpetuo Socorro. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. 30 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos, con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras, y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de Marcos 7, 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23, a cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. En este 22º domingo, y después de un recorrido espiritual y litúrgico, al estilo del águila que vuela por las grandes alturas de la contemplación, observando el mundo de las almas, nuevamente regresamos a nuestro caminar litúrgico, al estilo del león que se mueve en el mundo de las almas, con una agilidad espiritualmente felina, pero que no se aparta, ni por un instante de su divino Redentor. Nuevamente, nos reencontramos con los tres grandes grupos que conocimos, alrededor de la casa de Cafarnaúm, donde Jesús había puesto su segundo domicilio. Considero que es muy importante que mantengamos esa clasificación, para poder entender el actuar del antiguo pueblo de Israel, y del nuevo Israel que es la Iglesia Santa de Dios, en un tiempo donde las mismas situaciones, aunados a un periodo de gran oscuridad espiritual, parecen estar repitiéndose con grave daño de muchas almas. Veíamos delante de la casa de Jesús, el primer grupo de almas electas, que son todos los que ya han experimentado en sus vidas el infinito amor de Dios. También veíamos allí el segundo grupo compuesto por todos aquellos que están perfectamente integrados en el seno de la comunidad, pero que nunca han conocido el amor de Dios. Hoy San Marcos centra toda su atención en el tercer grupo que representa el misterio de la iniquidad, cada vez más institucionalizado al interior del pueblo santo de Dios. De este tercer grupo, Jesús dice
que nunca cambiará, porque se ha hecho reo de un pecado eterno, y por ser un grupo compuesto por personas que ya se han decidido definitivamente por el misterio de la iniquidad. La situación de este inmenso número de personas corresponde a lo que Jesús llama el pecado contra el Espíritu Santo, también conocido como pecado de impenitencia. Muchos consideran tiempo perdido el tiempo dedicado a observar este tipo de personas. Pero observarlos es la manera de resolver la confusión que reina hoy en día entre los comunicadores católicos cuando hablan de la Iglesia en general. A partir de la pandemia, Elías cambió su manera de dirigirse a todos estos miembros de la Iglesia. Elías nunca usa el actuar de uno de estos sectores para generalizar situaciones o para atacar a otros. Le hemos escuchado mencionar el aumento del misterio de la iniquidad organizada, cuando dice: les pido oración, porque Satanás es ahora muy fuerte. Oren, porque la paz está en peligro. También le hemos escuchado pronunciar palabras terribles en contra de este grupo organizado, cuando dice: este mundo está tratando de construir su futuro sin Dios, pero les aseguro que sin Dios no hay futuro. Recordemos cuando echó para abajo proyectos de la religión humanitaria, exhortando a la Iglesia a recuperar usos y costumbres que esa organización había extinguido en muchos lugares del mundo. Tal fue el caso de la costumbre de confesarse frecuentemente, restaurado en enteras regiones de antigua civilización cristiana, al igual que la práctica del ayuno. Fue gracias al incansable esfuerzo de Elías que en la Iglesia católica se volvió a hablar del tema de las postrimerías, se recuperaron espacios para la adoración y los encuentros juveniles de oración. Fue gracias a la incansable lucha entre Elías y los Baales, impuestos por la cooperación mutua entre el misterio de la iniquidad y la religión humanitaria, como se logró recuperar el significado prevalentemente sacrificial de la celebración eucarística y que la presencia de Jesús Eucaristía volviera a ocupar un puesto central en muchos templos católicos. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos enseña que, con las acciones de la religión humanitaria y el misterio de la iniquidad, no se entablan diálogos, sino acciones concretas de rechazo y condena. Al mal se le expulsa, no a través de la lógica de la razón, sino por medio de la oración, el discernimiento orante y la paz del corazón. La otra gran enseñanza de Jesús en este domingo es que cuando se quiere asestar un golpe contundente al poder del mal, jamás se deben pronunciar nombres y apellidos, ni hacer señalamientos específicos. El gran desacierto de la guerra espiritual es hacer señalamientos y agrupaciones partidistas e ideológicas. ¿Cuántos ministros sagrados, empezando por el Santo Padre Francisco, hemos tenido que soportar la agresiva intromisión en las celebraciones religiosas de personas enviadas por las organizaciones secretas, y ciertamente, no para escuchar con sacralidad y respeto, sino para descontextualizar, calumniar y buscar argumentos y maneras de asestar el mal que ya traen en el propio corazón? Sorprende en la lectura del Evangelio de este día, la manera como los emisarios del misterio de la iniquidad llegan antes que todos para purificarse aisladamente e impedir que a Jesús y a sus acompañantes se les ofrecieran la manera de purificarse. La gran enseñanza de Jesús en el Evangelio de este domingo consiste en enseñarnos que al misterio de la iniquidad
Nunca se le debe dar el beneficio de la duda, porque éste, a donde llega, ya llega con un plan organizado para saciar su razón de ser, que es propagar el misterio de la iniquidad por todas partes.